Hola, hola, buenas noches, buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente al capítulo de FINEP de Argentina. Bienvenido primero a las damas, bienvenidos a los jóvenes, bienvenido a todos los fraternos que nos acompañan, gracias por siempre estar. Y bienvenidos a un hombre o alguna dama nueva. Le damos la bienvenida a este nuevo capítulo virtual. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Gustavo Godoy, pertenezco a esta fraternidad hace de 4 años y medio a 5 ya voy a pasar. Y bueno, es una experiencia muy linda, les puedo contar, perdón, no presenté a mi familia, tengo a mi esposa Claudia y a mis dos hijos, Walter y Carolina. De profesión comerciante, me dedico a la parte de repuesto automotor en baterías y todo lo que es la parte eléctrica. Bueno, una experiencia linda que yo experimenté es haber involucrado a Dios en mi vida. Y yo creo que no hay nada mejor que tanto un hombre o una mujer que involucren a Dios en su vida, porque empieza a haber grandes cambios, empieza a haber, digamos, muchas bendiciones que uno no conocía y, y una mejor manera de vivir. Si bien antes yo decía que conocía a Dios por un dicho popular que todos dicen, sí, gracias a Dios, qué bueno, Dios me ayuda, pero no tenía una relación. Y eso es lo que aprendí desde el momento que acepté a Jesucristo. Así que bueno, hoy en día lo aconsejo para muchas personas que a veces andan también con un rumbo perdido y no conocen a Dios. Así que es muy linda experiencia, es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Bueno, como hacemos siempre en nuestros capítulos virtuales, hacemos una presentación de lo que es esta organización, que es FINEP, y nos repartimos la tarea con los fraternos. Generalmente lo hacemos con René Núñez, un expresidente de esta organización acá en Argentina. Y bueno, lo voy a invitar a René para que nos haga un resumen de quiénes somos, qué es esta organización. Así que René, lo escuchamos atentamente. Bueno, muy bien. Vos dijiste que no hay nada. A mí también me ha pasado lo mismo que te pasó a vos. Una vez cuando conocí esta organización, escuché por primera vez de qué se trataba, qué es lo que hacían, y la verdad que me impactó, ¿no? Así que, y a partir de ahí, hace ya 21 años, malamente, y siempre quedé enganchado y me interesó muchísimo. Y a partir de ahí, bueno, ya te dije, empecé a trabajar en esta organización. Me voy a presentar, mi nombre es René Núñez, tengo una empresa constructora, estoy casado con Mariana, cumplimos ahora el 27 de noviembre, 51 años de casado. Tenemos 4 hijos, 3 yernos, una nuera y 10 nietos. Es lo más lindo que Dios nos ha regalado, así que gracias a Dios por eso. Así que bueno, le voy a compartir de qué se trata esta organización. Lo hacemos esto siempre porque está la posibilidad de que haya una persona nueva para que sepa de qué se trata, quiénes somos y para que pueda conocernos, ¿no? Esta organización nació allá por el año 1952 en los Estados Unidos de Norteamérica. Su fundador fue Demo Shakarian, un empresario, un hombre con profundas raíces cristianas, un hombre que había involucrado a Dios en su vida, en su familia y en sus negocios. Y cuenta Demo que siempre él estaba preocupado porque con los hombres que él hacía negocio, con sus pares, él siempre lo invitaba a su iglesia, pero esos hombres dicen que nunca llegaban, aunque decían que sí. Entonces él le pide a Dios que le dé sabiduría cómo hacer para que dos hombres puedan escuchar algo, para que puedan conocer a Dios. Y Dios le da justamente una estrategia que tendría, y la estrategia consistía en que él tenía que ir donde estos hombres se encontraban. Generalmente estaban en una cafetería, en un restaurante o en un hotel. Cuando él recibe esta visión, él se reúne con un pequeño grupo de amigos cristianos e invitan a sus pares a una cafetería llamada Clinton en Los Ángeles, y ahí nace esta organización. ¿Y qué es lo que hacían ahí? Contaban sus experiencias de su vida cambiada, cómo eran antes de conocer a Cristo y cómo eran después. Y eso, la verdad que decíamos de que siempre había un buen motivo para volver a reunirse, porque era muy interesante lo que ellos hacían, de cómo compartir esas experiencias, ¿no? Así que el nombre de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio
el Evangelio completo tiene que ver con esta visión. Fraternidad son los pequeños grupos que funcionan en cada ciudad y lugar del mundo. Internacional porque de hecho hoy esta organización está en todos los continentes, ha crecido de una manera impresionante. Y hombres y mujeres de negocio, también la palabra significa, negocio significa el hombre que trabaja o el hombre que niega el ocio y que lleva dignamente sustento a su casa, ¿no? Y del Evangelio completo. ¿Por qué decimos el Evangelio completo? También Evangelio significa buenas noticias. Y lo que nosotros pretendemos desde esta organización, llevar las buenas noticias a un mundo que está plagado de malas noticias. ¿Y cuál es esa buena noticia? Que conozcan a Dios a través de Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a Dios si no es por mí. Creemos en la salvación, creemos en sanidades, creemos en milagros. Entonces, los eventos que organizamos dentro de esta organización apuntan a compartir con nuestros pares las experiencias de nuestra vida cambiada y de una nueva manera de vivir. Nada de religión, nada de liturgia, pero mucho del poder de un Dios vivo obrando a nuestro favor en nuestras vidas y en nuestras familias y en nuestros negocios. Se trata básicamente de una organización no religiosa, pero sí con profundas raíces cristianas y una práctica relacionada en una relación personal y libre con Dios. ¿Cómo nos financiamos? ¿Quién sostiene toda esta organización? Así como los pastores y a los sacerdotes los sostiene su iglesia, a nosotros nos sostiene nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestras empresas. ¿Cuál es el fundamento de esta organización? ¿En qué creemos? ¿En qué nos basamos? Bueno, creemos que está basada en la Biblia y en la resurrección de Jesucristo. Es una organización cristocéntrica y nuestro líder por excelencia es Jesucristo. Por eso digo, es una organización cristocéntrica. ¿Y por qué seguimos esta visión? ¿Por qué me impactó especialmente a mí y a todos los fraternos en el mundo? Porque de alguna manera es el mismo ministerio de Jesucristo. Jesús usó hombres y mujeres comunes y corrientes para expandir este evangelio, ¿no? Así que, y creemos que Dios sigue usando a esta organización para llevar el mensaje del evangelio completo. Somos un brazo de la iglesia y creemos que Dios va a seguir usando para que haya un avivamiento antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Por eso queremos invitarlo a que se una a nuestras reuniones, que participe. ¿Para qué? Para que pueda experimentar una nueva manera de vivir y se convertirá en la gente más feliz de la tierra. Ese es nuestro eslogan. Y porque hemos descubierto un gran tesoro que hemos descubierto que solamente Dios puede hacer al hombre feliz. Después cada uno va a la iglesia que quiere pertenecer, como dije, es una organización laica, que somos simplemente pescadores de almas para Cristo, ¿no? Así que bueno, Gustavo, esa es una síntesis de lo que hacemos, en qué creemos, cómo nos financiamos y qué es lo que hacemos. Simplemente llevamos las buenas noticias a un mundo que está todos los días escuchando malas noticias. Y la mejor buena noticia es que conozcan a Dios a través de Jesucristo. Ese es el fundamento de esta organización. Adelante, Gustavo. Muy bien, René, muchísimas gracias. Como siempre lo digo, ¿no? Por si hay alguna persona nueva, los fraternos ya lo saben, ¿quién mejor que René que hace una presentación y un resumen de quiénes somos, que ha sido un hombre agradecido a Dios por las cosas que le han pasado y ha conocido bien adentro lo que es esta organización. Así que muchas gracias, René, muy linda presentación. Bueno, continuando con nuestro capítulo virtual, como en los presenciales, tenemos el testimonio. El testimonio es, como bien sabemos, es aquella persona que aceptó a Jesucristo y entró en su vida a producir un cambio muy grande, y es lo que lo ayuda a pegar esos cambios en su vida y ser próspero tanto en la familia, en el trabajo y en todos los conflictos que nos van surgiendo. Y entonces en los capítulos virtuales hacemos lo mismo, como en los presenciales. Tenemos el testimonio, le llamamos que es el postre, la frutilla del postre. Entonces, eso es una demostración de lo que hace Jesucristo en nuestra vida. Y hoy tenemos
Les agradecemos mucho al país de Honduras, a FINEC de Honduras. Tenemos un fraterno de Honduras, que su nombre es Ricardo Vázquez. Pertenece a esta fraternidad hace ya 15 años. Y bueno, hoy vamos a estar todos atentos a escuchar lo que ha hecho Dios en su vida. Así que Ricardo, te doy la bienvenida. Somos todo oído para vos. Te escuchamos. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por invitarme a compartir mi testimonio con ustedes. Mi agradecimiento muy especial a Dios y a los instrumentos para compartir con ustedes las maravillas que Dios ha hecho y testificar de Urbina. Hace 40 años, felizmente casado. Hoy puedo decir felizmente casado. ¿Cómo llego a esta organización? Antes quiero decirles que soy de profesión educador, soy gerente de una institución, de una empresa de servicios educativos aquí en Honduras, aquí en San Pedro Sula. Y hoy quiero compartirles pues lo que Dios ha hecho en mi vida, quiero compartirles testimonio. Decirles que yo llegué a esta organización un hoy corazón. Yo llegué con una gran necesidad a ese lugar y el presidente recibió a los invitados que estaban ahí por primera vez con estas palabras: a este lugar se viene. Ricardo, no se te escucha. ¿Por qué no sacás la cámara? A ver si se tiene mejor sin Muy cámara. Bien. Vamos a ver. Muy bien, ¿ahora me escuchan? Perfecto. Sí, ahora sí. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Les decía pues que el presidente de ese capítulo en ese entonces recibió a los invitados con esta expresión: a este lugar se viene de pie, se viene de rodillas o se viene de arrastras. Y decía él, yo llegué arrastrándome, y compartía él una porción de su testimonio. Así me recibieron. Bien, decirles pues que yo provengo de una familia de la zona rural de Honduras, del occidente de Honduras. Allí nací, allí vi la luz del día, por así decirlo, en el seno de una familia humilde, con mis abuelos paternos, con bastante escasez en lo material. Yo no lo he identificado porque eso lo llenaba el amor de mi padre, de un padre muy dedicado al trabajo, de una madre muy diligente, que cuando yo tenía aproximadamente 5 años se trasladaron al norte de Honduras buscando mejores condiciones de vida. Encontraron empleo en una empresa bananera que recién se había fundado aquí en Honduras. Esa empresa proveía empleo a muchos hondureños, proveía algunas facilidades en cuanto a habitación, en cuanto a vivienda, en cuanto a educación para los hijos y una serie de beneficios de carácter social, entre ellos la salud. Bien, ahí me desarrollé en un ambiente sumamente agradable. Recuerdo que esa paz, ese ambiente bonito de ver a un padre ejemplar, trabajador, ver a una madre trabajadora, ese ambiente se vio interrumpido cuando mi padre cayó
en adulterio. En ese tiempo yo no lo entendía así como lo entiendo ahora. Y eso trajo consigo pues que mi padre entrara también en un cuadro de alcoholismo. Ya empezó a escasear la provisión en casa. A la edad de 14 años me vi obligado a buscar un empleo para poder llevar provisión a la casa. El lugar donde encontré empleo no fue el mejor lugar. Ese lugar estaba viciado de alcohol, estaba viciado de drogas, estaba viciado de prostitución. Mi madre me aconsejaba y me ponía, pues, me hacía entender los cuidados que debía tomar en consideración, pero quiero decirles que la parte de visitar los centros de prostitución, eso sí me gustó a temprana edad. No obstante, eso no duró mucho, pues, puesto que de repente pues, se presentó una oportunidad de aprovechar una beca para hacer estudios de educación media, estudios secundarios, en una institución de carácter técnica fundada por una misión alemana en San Pedro Sula. Aproveché la oportunidad de estudiar una secundaria, una carrera técnica. Me vi involucrado luego pues en empleos de acorde a esa profesión. Hice mis estudios de bachillerato, ahí conocí a la que ahora es mi esposa. Pero sí, yo frecuentaba aquella costumbre que había adquirido, aquella semilla que se había sembrado en mí, ya con mayor solvencia desde el punto de vista económico, visitaba pues ya más sofisticados centros de prostitución y eso me vinculó también con el alcohol. Como que la marca de mi padre por ahí andaba. Me trasladé a la capital de la República aprovechando una mejor condición de empleo. Allí en la capital viví 15 años. En ese lugar precisamente contraje matrimonio con la que ya era mi novia. Vino el primer hijo y mi esposa comenzó a experimentar la verdadera vida que yo llevaba, porque ante ella yo mostraba una cara que no era la real. Comenzó a haber intranquilidad en el hogar. Yo para ese entonces creía que ser un buen padre era ser un buen proveedor de lo material, que ser un buen esposo era proveer todas las condiciones de carácter material que necesitaban en casa, proveer un techo, proveer salud dentro de lo que cabe. Y quiero decirles que esa situación de alguna manera fue creando una intranquilidad tremenda en mi casa. Maltratos para mi esposa. No obstante, yo tenía una madre que era muy, pero muy seguidora de Jesucristo. Una madre que practicaba, se mantenía en los caminos de Dios. Eso me lo había inculcado en mi formación como niño, como adolescente, pero en la medida que yo fui adquiriendo niveles profesionales, me fui olvidando de aquello. Y fui considerando a Dios como un Dios que estaba allí, como lo dijo el fraterno. Primero Dios, Dios es bueno, Dios me ayuda en todo, pero no tenía esa relación íntima con ese Dios. Mi madre sí la tenía. Vino la bendición, tuve la oportunidad de ir a estudiar a Europa, en ese tiempo a la República Federal Alemana. Estuve allá por un tiempo, por un espacio de tiempo, aproveché la oportunidad, regresé con mejores condiciones de trabajo. Había ya un mejor nivel profesional, pero también mi vida comenzó a desviarse en el alcoholismo. Mi vida comenzó a desviarse más, a profundizar más en el adulterio y aquella intranquilidad estaba latente en mi casa. Tuve la oportunidad de trasladarme nuevamente al norte de Honduras después de 15 años de estar en la capital de la República, aprovechando una oportunidad de empleo, de fundar una institución
en la que yo fui parte de su fundación. También me vi involucrado en la fundación de una universidad privada. Todos esos éxitos me seguían y por ende en lo económico me iba mejor, pero también iba profundizándome más en aquella vida de adulterio, en aquella vida de fornicación, en aquella vida de alcoholismo. Es más, tuve la oportunidad después de un buen tiempo, 8 años después de haberme venido de la capital, de fundar una empresa de la cual actualmente sigo siendo la cabeza de esa empresa, el gerente de esa empresa de servicios educativos. Y ya se imaginan ustedes la altivez de este hombre, la soberbia de este hombre, siguió creciendo. Y seguí creyéndome que todo lo que yo obtenía era por mi intelecto, era por mi capacidad, era porque tenía suerte. Esa era mi forma de pensar. Y que proveyendo todo lo material en mi casa y aún ayudándole a mis padres, que ya no eran productivos, sobre todo mi madre. Entonces yo venía pues y creía que ser un buen hijo también era ser un buen proveedor. Yo me creía que era el bueno, que era el campeón de la familia. Miren, hasta que vino la adversidad. Mi madre sufrió un accidente que la postró durante 10 años. Aquella mujer de oración, aquella mujer que servía en los asilos de ancianos, aquella mujer que servía en los hospitales. Andaba con su bolsita, con su alforjita, como decimos aquí en Honduras, con su Biblia y visitaba a los enfermos, visitaba a los ancianos y de repente mi madre sufre un accidente, se fractura la cadera y mi madre se postró durante 10 años. Yo no entendía lo que estaba pasando. Yo sufría aquella situación porque deseaba darle a mi madre, recompensarle lo que ella tanto había hecho ella por mí. Le pagaba un médico de cabecera, tenía la solvencia para hacerlo, le pagaba una enfermera de cabecera, le proveía todos sus medicamentos. En 3 ocasiones se sometió a intervenciones quirúrgicas, pero mi madre cada vez más iba peor, se llagaba de su espalda de tanto estar acostada. Bien, comencé a inclinar mi mirada a ese Dios que ella me había presentado, buscando una respuesta, anhelando sanidad para mi esposa, anhelando el perdón también para mi vida. Y miren, las respuestas vino después de 10 años de estar mi madre postrada. Fui invitado a un capítulo de la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo, allá en la capital de la República, a un evento familiar, un evento de clausura del capítulo de ese entonces. Un amigo me invitó, yo me encontraba en tránsito en esa ciudad, en un viaje de negocio. Un amigo me invitó a compartir un testimonio de un matrimonio. Y aquel matrimonio, tanto el hombre como la mujer decían cómo había estado su vida antes de conocer a Jesucristo, en adulterio, en fornicación, en alcoholismo. Y aquel testimonio me impactó y yo deseaba ser invitado a un capítulo de la fraternidad. Regresé a San Pedro Sula anhelando una invitación. Y quiero decirles que unos meses después mi madre falleció. Después de que mi madre falleció, a los 15 días vino la invitación. Yo estaba destrozado en mi corazón. Yo anhelaba que mi madre volviera a caminar, que mi madre volviera a ser la que antes había sido. Mi madre aún tenía fuerzas para que yo la pudiera disfrutar, pero mi madre falleció. Me invitaron a un capítulo de esta fraternidad. Llegué, como les decía al principio, el presidente de ese capítulo nos recibió con un mini testimonio de su situación. Luego presentaron al testimonio y resulta que el testimonio era una persona a quien yo conocía, solo que era un enemigo mío en ese momento. Un hombre a quien yo había despedido en una de las empresas que yo había dirigido.
Ese hombre no me podía ver a mí ni pintado ni en fotografía. Y ese hombre, cuando comenzó a compartir su testimonio, dijo estas palabras: yo quiero pedirle perdón a una persona que se encuentra en este lugar. No entendía yo lo que estaba pasando. Ese hombre se dirigió a mí y me pidió perdón públicamente. El capítulo estaba lleno, habían como unos 50 fraternos reunidos. Me abrazó, regresó y comenzó a compartir sus testimonios, y al final hizo una oración, mis queridos amigos, que impactó mi corazón. Ese día yo creo que recibí una transformación interna, porque quiero decirles que en mí el proceso fue corto. En mí el proceso de regeneración espiritual fue corto, porque el siguiente día, cuando yo estaba en mi oficina y quedo viendo el teléfono y comienzo a ver los contactos de mujeres que tenía, comienzo a borrar, y dije, si yo me voy a meter con Dios, que me voy a meter de verdad. Borré todos aquellos contactos, llegué a mi casa. Las cervezas que yo tenía, que frecuentaba tener en mi refrigerador, se vencieron porque yo no volví a probar una gota de alcohol. Quiero decirles que desde ese momento yo le soy fiel a mi esposa. Desde ese momento yo no he probado una gota de alcohol. Por el daño que tanto me hacían esos dos elementos. Miren, mi vida comenzó a cambiar porque comencé a servir. En aquel capítulo llegaba temprano, servía las mesas, servía el café, llegaba y me encargaba de ayudar con el equipo de sonido de aquel capítulo, me convertía en un servidor. Y yo seguía poniendo en esas papeletas que sanara una situación que había en mi esposa. Mi esposa había sido detectada con una enfermedad crónica en sus riñones. Mi esposa fue intervenida fuera del país. Como yo era un esposo responsable, creía que eso era suficiente. Pero mi esposa no sanaba. Y yo escribía en esas papeletas. 8 meses después, mis queridos fraternos, 8 meses después, ¿saben cuál fue la respuesta de Dios? La prueba. Yo fui detectado con un tumor maligno en la próstata. Mi vida se derrumbaba. No entendía lo que estaba pasando. No le reclamaba a Dios porque sabía que yo había sido el culpable de todo lo que estaba pasando. Yo me culpaba, el enemigo me culpaba, mas Dios no era quien me señalaba. Y quiero decirles que en ese entonces fui invitado por primera vez a un seminario avanzado de entrenamiento para líderes Israel. Y voy a ese seminario, al Sahel. Y en una de las conferencias que en ese momento se estaban impartiendo, había una administración, y recuerdo que un hombre de avanzada edad, miembro de ese equipo de Sahel, se acercó a mí, inclinó su mano hacia mí y me dijo que el Señor Jesucristo estaba sanando un tumor maligno en mi cuerpo. Solamente el Espíritu Santo pudo haberle revelado a este hombre lo que yo estaba pasando. Y quiero decirles que días después de haber regresado de ese Sahel, yo fui a practicarme un examen al mismo laboratorio que me había detectado el tumor maligno. Aún yo todavía no había sido intervenido por quimioterapia, porque estaba comenzando a transitar con esa enfermedad, aún y cuando ya estaba en una etapa avanzada según el médico. Y quiero decirles que el resultado de ese laboratorio ese día fue contundente. Cuando yo abrí el sobre, decía que mi próstata estaba completamente sana, normal, tamaño normal, decía ahí, antígeno prostático en 2. Grado ideal para una próstata de un joven. Mi milagro lo había recibido. Y yo le dije a Jesucristo, le dije al Espíritu Santo, por obediencia y por agradecimiento, yo te voy a servir. Ahora creo que lo hago por convicción. Fui invitado
Ahí en ese lugar donde yo recibí la sanidad, fui invitado por el recién nombrado director nacional del equipo de Israel para participar en este equipo. Para mí fue una sorpresa cuando me invitó y le dije, voy. Eso ocurrió hace 10 años. Desde entonces yo estoy perteneciendo a este equipo. Llegué a ese equipo con deseo de servir. Comencé a vivir las experiencias que se tienen en ese lugar. Fraternos, decirles que la sanidad es parte de mi testimonio. Fraternos, he visto la gloria de Dios en la sanidad. Resulta que en una ocasión una mujer que tenía una leucemia completamente declarada, invasiva en su cuerpo, le dije que oráramos juntos, que ella en su casa, yo en mi casa, nos íbamos a levantar a las 4 de la madrugada. El lugar donde ella vivía estaba a unos 300 kilómetros de aquí de la ciudad de San Pedro Sula. Yo viajaba a ese lugar a supervisar un centro que teníamos en ese lugar. Una mujer joven estaba destinada a la muerte. Y quiero decirles que nos levantábamos a las 4 de la madrugada durante 7 días. Eso se me ocurrió, eso yo no lo prefabriqué, pero el Espíritu Santo estaba indicándome eso. Ella se levantaba ya a orar, yo le timbraba en el celular a las 4 de la madrugada, lista, y comenzábamos a orar. Después de 7 días, mis queridos fraternos, regresé al lugar, siempre a supervisar como era mi costumbre. Y cuando llego, me recibe alegremente y me dice, el médico me ha suspendido todos los medicamentos, mi hemoglobina está normal, mis plaquetas están normales en la sangre, me suspendió los medicamentos, yo soy sana por el poder de Dios. Miren, eso es tremendo, recibir ese tipo de noticias. Un hombre que hay en el pasillo de ese lugar, de ese edificio, me dice, tengo un tumor maligno en la próstata y tengo que viajar a San Pedro Sula al hospital para que me operen. Si usted cree que Dios lo puede sanar, si usted cree que el Señor Jesucristo lo puede sanar, usted hoy mismo puede ser sano. Y recuerdo haber levantado mi mano, confesar la sanidad de aquel varón, y aquel hombre también sanó. Y no lo hice yo, mis fraternos, y no lo digo por vanagloria, es dándole la gloria al que la tiene, al Señor Jesucristo. Ocurrieron muchas situaciones. Miren qué precioso es ver la gloria de Dios manifestada de esa manera. Recuerdo que en una oportunidad, esto es contundente, un buen amigo médico, le detectan un tumor invasivo en su cuerpo, estado de metástasis. Tenía contaminado sus pulmones, sus riñones, su hígado. Y quiero decirles que días antes, una semana antes, yo había viajado a la parte oriental del país con un buen amigo. Ese amigo me había invitado a compartir a aquel lugar. Y cuando veníamos de regreso, mis queridos amigos, comenzamos a hablar de lo que nos gusta hablar, de las experiencias con Dios. Y nos referimos a una cita que está en la Biblia que se refiere al rey Ezequías, que está en Segunda de Reyes 20, que es impresionante la historia de este rey, que como producto de su humillación, él había recibido la misericordia de Dios y después de tener un decreto de muerte, le había dado 15 años más de vida. Y comentábamos qué contundente, qué glorioso es Dios. Y decíamos, y esto fue producto de la humillación de este hombre. Y como dice la palabra de Dios, al que se humilla, Dios lo levanta. Todo eso lo comentábamos con él. ¿Saben qué? Un viaje que se hace en 3 horas desde la Ceiba Atlántida a San Pedro Sur, a
Atel, Atlántida son dos lugares que están a una distancia de varios kilómetros. Se tarda uno aproximadamente unas 2 horas y media. ¿Saben en cuánto tiempo lo hicimos? Y no veníamos corriendo a gran velocidad porque veníamos platicando. Lo hicimos en 27 minutos. Eso solo Dios lo puede hacer. Chequeamos el reloj porque yo venía con el cronómetro porque veníamos hablando de aquel tema y yo quería saber cuánto duraba aquel tema porque me dijo el amigo, vamos a construir una charla de esto. Y le puse la función de grabación a mi celular y esa grabación duró exactamente 27 minutos. Solo Dios puede hacer eso. Pero miren para dónde me llevaba Dios. Cuando yo me doy cuenta de que aquel fraterno está con su situación de contagio, de cáncer, yo voy a su clínica con otro fraterno y le digo, y le cuento la historia que yo había conocido ahí en la Biblia. Y le digo, mire doctor, si usted hoy se humilla, si hoy nos humillamos ante el poder de Dios, ante el Dios Todopoderoso, algo puede hacer Él en su vida. Y quiero decirles que oramos, terminamos en el suelo humillados, quebrantados en llanto, anhelando la sanidad de aquel hombre a quien tanto como amigos nosotros amamos. Y quiero decirles que eso fue el día sábado. El miércoles que él fue al quirófano, cuando ya iba al quirófano, le practicaron una resonancia magnética. ¿Y saben qué? No había cáncer en su cuerpo. Todos sus órganos estaban tan nuevos como Dios se los había puesto en su nacimiento. Ahí está todavía el doctor sirviéndole a Finet. Viendo todos estos milagros, miren qué bonito es contarles todo esto. Pero miren lo que me acaba de pasar este año, mis queridos amigos. ¿Cómo entender las pruebas de Dios? Ya había pasado una prueba cuando yo les comenté lo de la situación del tumor maligno que me habían detectado. Esa fue una dura prueba, pero duró poco. Miren, este año, con esto de la pandemia, mi padre, quien tenía 93 años de edad, mi amigo con el que yo salía a todos lados, un hombre que todavía me aconsejaba, un hombre lúcido, comienza a caer en un estado depresivo. Y en el término de aproximadamente un mes, exactamente el 9 de septiembre, mi padre está falleciendo. Anhelaba, clamaba que la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se manifestara en sanidad en mi padre. Mi padre falleció. El Espíritu Santo me trajo aquella paz que sobrepasa todo entendimiento, pero no, el dolor fue fuerte, el impacto fue fuerte. Ya cuando estamos entrando en el mes de octubre, mis queridos amigos, de repente mi esposa aparece con un dolor en el costado, en la parte derecha de su abdomen. Creíamos que era un malestar estomacal, una indigestión. Y se comenzó a tratar ahí con medicinas incluso caseras. Fuimos al médico, el médico comenzó a tratarle creyendo también que era algo pasajero, pero no fue así. Cuando se fue a hacer un diagnóstico, un ultrasonido, resulta que un cálculo de aproximadamente 1 centímetro o más de 1 centímetro se había desprendido del riñón derecho. Había entrado en el útero y había, en el uréter, perdón, y había, el uréter nos dice el médico que mide aproximadamente 6 milímetros. Este cálculo pasó haciendo daño y se quedó estancado ya para entrar a la vejiga. Ya se imaginan el dolor que mi esposa estaba padeciendo. Por fin, orando y orando, expulsa aquel cálculo, porque mi arma, mis queridos fraternos, el arma que hemos aprendido en la oración, sin dejar de considerar los tratamientos médicos. Mi esposa sintió un desahogo cuando expulsó aquel cálculo, pero aquel cálculo produjo una infección
una infección que mi esposa estuvo aproximadamente, comenzó con una falta de apetito, un desgano tremendo, no comía, no se alimentaba, comenzó a perder peso. Y miren, después de aproximadamente 15 días, mi esposa entra en un cuadro de sepsis, le dicen los médicos. Es una infección que invade todo el cuerpo. Y mi esposa a punto de entrar en estado de coma. La llevo de emergencia al hospital, me la reciben, le hacen el examen del COVID por si tenía eso y no lo tenía, la reciben porque si hubiera tenido el COVID-19 no la reciben. El médico que la recibió me dijo, esta noche va a ser crucial para tu esposa. Mi esposa tenía colapsados los riñones. Las plaquetas habían bajado tanto que llegaron a 0. Tuvieron que hacerle varias transfusiones de plaquetas. La médula espinal desactivada, los riñones desactivados. Mi esposa entra en un estado de suma gravedad. Y yo allí, postrado, a los pies de Jesús, al par de su cama, orando, clamando por un milagro. Mucha gente, muchos amigos me acorparon en la oración. Muchos amigos, mucha gente de fraternidad también orando, cadenas de oración en Estados Unidos. Había familiares, había gente, amigos orando. Miren, eso fue tremendamente difícil, mis queridos amigos. Después de cerca de 14 días, voy a cortarles el testimonio porque en esto hubieron muchos detalles en el proceso. Yo no entendía lo que estaba pasando. Yo me miraba, mis queridos amigos, en un callejón que sabía que tenía una salida, pero que esa salida era la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, pero no sabía cuál iba a ser la voluntad de Dios. Oraba, clamaba a Dios por un milagro. Y quiero decirle que en un momento le dije a Dios en clamor, si algo encuentras en mi corazón que te haya agradado, tan chiquito como sea lo que te haya agradado, dame la recompensa. Mi esposa, mis queridos fraternos, estaba a punto de entrar a UCIS, a la unidad de cuidados intensivos. Miren, ese día fue crucial cuando yo recibo la noticia de parte del médico especialista. Le dice a mi hija, decirle a tu papá que hoy no se mueva porque no va a poder entrar a la habitación. Yo andaba en mi casa aseándome para regresar y me da esa noticia porque tu mamá, le dice a mi hija, está para cuidados intensivos. Decirle que vaya buscando dónde ubicarla, porque mis queridos amigos, un paciente que entra aquí en Honduras a cuidados intensivos a un hospital privado tiene que tener mucho dinero. No sé si en su país ocurre esto. Y miren, mis queridos amigos, los hospitales públicos están llenos de enfermos del COVID. El seguro social no le abarcaba a mi esposa porque no abarca a las esposas. Y miren, yo estaba sinceramente aturdido. Y le dije a Dios, cuidados intensivos no es opción para mí, Señor. Yo había vivido una experiencia que el tiempo me gusta, se los voy a comentar. Todas las experiencias sirven. Y miren, yo le clamé tanto a Dios que dijo aquel médico, le voy a permitir a su papá que esta noche pase con su madre. Le dije, gracias, Señor, esto quería. Me llegué a ese lugar. Aquel amigo que me había acompañado en aquel entonces, cuando el Espíritu Santo nos cortó la distancia, el tiempo, perdón. Miren, ese amigo me llama como a las 10 de la noche y me dice, yo voy a orar por su esposa. Hay mucha gente orando por su esposa. Yo quiero orar junto a
mi esposa en mi habitación de oración, quiero orar por su esposa. Y me decía que el varón, hoy en la noche vendrán ángeles a operar a su esposa y usted tiene que estar durmiendo y su esposa también. Hoy va a descansar, mi amigo. Yo no dejaba, yo no parpadeaba anhelando aquel milagro, orando todas las noches por mi esposa. Y quiero decirles que esa noche, cuando ya se acercaban las 12 de la noche, reuní a mi familia, a mis hijos, a mis nietos, a mi nuera. Mi hijo está en Estados Unidos, allá se reunió, ahí a través del celular, a través de este aparato, por el speaker, por WhatsApp. Les dije, voy a dirigir la oración, hijos. Hoy es un día crucial, hoy es una noche crucial. Y comenzamos a orar y le pedí al Espíritu Santo que me guiara en la oración. Y el Espíritu Santo me dijo Salmo 91. ¿Y saben qué me reveló? Que lo hiciera en plural. El rey David lo hizo en singular porque lo hizo personal, que yo lo hiciera en plural porque se trataba de un impacto familiar. Eso entendí yo. Oré en relación al Salmo 91, que el que abriga la sombra del Altísimo. Y ahí empecé. Y mis queridos fraternos, terminó aquella oración. Yo no sé en qué momento me quedé dormido. A las 3:30 de la madrugada me estaba despertando asustado. Quedo viendo a mi esposa aún estaba respirando. ¿Y saben qué? Mi esposa abrió los ojos y comenzó a hablar conmigo. Con una lucidez increíble, mi esposa comenzó hasta a contar anécdotas, historias, a recordar muchas cosas que en su estado de sepsis no lo podía recordar porque su memoria estaba cortada. Y quiero decirles que todavía como que no entendía el milagro, como que todavía no entendía lo que estaba pasando. Yo estaba viendo aquel cuadro, le decía, mi amor, pero usted está hablando con toda lucidez. ¿Y saben qué? A las 7:30 de la mañana entró el médico de visita. Tomó el expediente de mi esposa y le dijo, señora, he revisado este expediente 3 veces. 3 veces. ¿Y sabe qué le dice? Después de los análisis clínicos que le hicieron esta madrugada, este es el resultado. Usted, después de tener en 0 las plaquetas, anoche las tenía en 0, ahora las tiene en 67,000. El día siguiente en 87,000. Y al tercer día le dieron de alta con 192,000 plaquetas y sus riñones activos, su antígeno prostático, su creatinina normal. Ahora mi esposa se recupera de aquella pérdida de peso. Aquí la tengo en mi casa, todos los días disfrutamos el milagro, todos los días le damos agradecimiento a Dios. Miren, esos 2 días de catástrofe natural que hubo aquí con los huracanes, esas 2 semanas, allá las pasé, yo no me daba cuenta de lo que estaba pasando alrededor. ¿Y saben qué? Hubieron cosas materiales que me deshice de ellas. Y saben, esa impactante palabra de Job vino a mí. De oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Esa impactante expresión de Job que dijo, el Señor dio, el Señor quitó. De manera pues que hoy disfrutamos el milagro que Dios ha hecho en nuestra familia, en nuestra vida. ¿Cómo no estar agradecido con Dios? Les decía que precioso es, así como les estuve contando esos milagros que yo he visto. Miren, una vez un hombre que llegó allí al Centro Nacional de Convenciones, al SAER, al equipo donde yo sirvo. Miren, yo pude ver cómo ese hombre pasó ese hombre pasó el portón del lugar, del edificio, llegó a la sala de inscripción y cuando le preguntaron su nombre, ese hombre se sorprendió
y nadie sabía por qué estaba sorprendido cuando le estaban preguntando su nombre. Y dijo, es que antes de entrar por ese portón, yo he venido por un milagro de sanidad. Yo no oía, tenía perdido mi sentido auditivo y ahora estoy oyendo lo que me están diciendo. Miren los milagros que Dios hace. Después de ver esos milagros, qué bonito contarlos, decirlos, pero cuando uno está en medio de la prueba, que no sabe uno lo que va a pasar, lo que va a ocurrir, la ayuda idónea está allí, está ahí sufriendo. Nunca había pasado algo así. Y se los cuento ahora. Les testifico, eso recién acaba de pasar. Eso está fresquito, como dice. Y se los cuento para la honra y gloria de Dios. Y ahora yo quiero expresarles esta oración que un día cambió mi vida. Hoy quiero decirles, mis queridos amigos, mis queridos fraternos, que me acompañen en esta oración que causó una regeneración espiritual en mi vida. Hoy podemos decirle a Dios con toda convicción. Hoy podemos decirle al Dios Todopoderoso. Hoy podemos decirle con toda seguridad, Padre Celestial, hoy confieso que tú eres mi Señor Jesús. Preparen su corazón y díganle, Padre Celestial, he decidido entregar mi vida a Jesús. Confieso que soy pecador, pero que me arrepiento. Confieso que Jesús ya pagó el precio de mi pecado cuando Él ofrendó su sangre en la cruz. Descendió a los infiernos y resucitó al tercer día entre los muertos y subió al Padre. Y hoy es mi decisión de recibirte a ti, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Y me someto hoy a tu señorío. Gracias, Jesús, por venir a mi vida. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, mis fraternos, por escuchar mi testimonio. Gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. Impactante, tremendo lo que ha hecho Dios, los milagros de sanidad que has vivido. Esto ha sido algo hermoso y es una muestra del poder de Dios y que todo lo hacemos para Él, ¿no? Y que somos un instrumento y te ha usado a vos de una manera tremenda y bueno, es muy lindo, muy impactante. Eh, Estamos agradecidos porque sos digamos, una herramienta hermosa de Dios. Así que estamos muy agradecidos de esta muestra de lo que hace Dios con nosotros, las personas, y estos milagros tan divinos. Te damos gracias, Ricardo, no te desconectes. Queremos seguir un poquito más, no es mucho, pero bueno, como hacemos en nuestros capítulos virtuales, eh, lo hacen ustedes también allá. Y si hay un nombre nuevo, vamos a hacer ahora unos 30 o 40 segundos unas peticiones. Las peticiones es lo mismo que cuando hacemos los presenciales, una cartita, que ahí escribimos lo que estamos precisando en este momento, algo urgente, alguna necesidad de lo que fuera, de trabajo, de salud, de conflicto familiar. Entonces, yo voy a invitar ahora a todos los fraternos, y si hay un hombre nuevo o una dama nueva o joven, también los voy a invitar a 30 o 40 segundos de silencio y ahí pídanle a Dios. Pídanle que Él nos escucha, Él nos conoce, Él sabe lo que estamos necesitando, Él nos conoce a todos. Así que yo ahora los voy a invitar a que hagamos estos 30 o 40 segundos y volvemos, Ricardo, nuevamente con vos para todas estas necesidades que hagas una oración. Así que bueno, los invito ahora a estos 30 o 40 segundos, pídanlo con fe que Dios los escucha.
Bueno, fraternos, ¿Puedo pedir sí, permiso Oscar. para un pedido especial? Sí, Hola. Oscar. Sí, sí, sí. Sí. Mira, tenemos en el capítulo a un fraterno muy grave. Se llama Carlos Cancio. Quisiera que lo he puesto en mi lista de oración hoy, pero si pudiera, después que todos nosotros nos uniéramos en oración por él, está mal, muy mal, y estamos orando, y quisiera que ustedes también lo tuvieran en cuenta. Él está muy grave. Está con el páncreas muy mal. Quisiera que ustedes lo tuvieran en cuenta porque para nosotros es, aparte de un fraterno, ya es un amigo y de muchos años. Gracias, gracias. Sí, Oscar, sí, 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 Oscar. Vamos a aprovechar hoy, estamos orando por él y vamos a aprovechar a Ricardo, que es una hermosa herramienta que Dios lo está usando y que lo nombre, que haga una oración por él también. Así que vamos a hacer toda la fuerza que Dios haga el milagro. Bueno, Ricardo, te pedimos esta oración, tenemos un fraterno muy mal acá y te pedimos también la oración para él, por todas las necesidades y por lo de fraterno. Muy bien, muy bien. Bien, vamos a orar. Padre Celestial, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Hoy estamos aquí ante el trono de tu gracia, con el respaldo y guianza del Espíritu Santo, nuestro ayudador, nuestro amigo. Hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús te ponemos todas estas necesidades que te han expresado, que te han escrito estos hombres, estas mujeres, estos jóvenes, estos niños. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo confieso tu palabra, que donde 2 o 3 se reúnen aquí en la tierra, en tu nombre, tú que estás en los cielos concedes la petición. Amén. Y también dice tu palabra que si con fe oramos, todo lo que le pidamos al Padre, Él nos lo dará. Que le podemos decir a la montaña, muévete y échate al mar. Que le podemos decir a la montaña de enfermedad, de problemas, a la enfermedad, podemos decirle, muévete y échate al mar y se echará a las profundidades del mar. Hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús, confesamos que todas las peticiones, que todas las necesidades han sido contestadas por el Padre y han sido concedidas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Y en esta tarde, en esta noche, Señor, hoy juntos todos, unánimes como a ti te agrada. Si hay algo que a ti te agrada es la unidad. Si hay algo que a ti te agrada es la unanimidad. Eso es lo que yo pude percibir, sentir cuando yo reuní a mi familia, cuando los niños te clamaban por mi esposa, Señor. Y tú tuviste misericordia de este siervo. Hoy te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Yo sé que tu palabra es fiel, que todo lo que por gracia recibimos, por gracia podemos dar. Y hoy por gracia, bendito Señor, en tu nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, yo confieso la sanidad de Carlos. Yo confieso que un páncreas nuevo tú estás poniendo en Carlos en el nombre poderoso de Jesucristo. Yo confieso, bendito Señor,
que Carlos testificará, Señor, de este milagro que tú hoy estás haciendo en su vida. Hoy te doy gracias, Señor, como gracias te doy por todo lo que tú hiciste por mi esposa. Hoy también te doy gracias, Señor, desde este momento por la sanidad de Carlos. Señor, por los milagros que tú estás, porque tú no haces acepción de personas. Y para todos. Y hoy tu luz, Jesucristo, ha llegado a este lugar. Hay victoria en Jesucristo. Podemos ver tu gloria, Señor, manifestada en este capítulo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén, amén. Muchas gracias, Ricardo. Muy linda oración y bueno, ya está las peticiones hechas y pedimos también a algún fraterno, algún hombre nuevo, alguna dama que si se les cumple a partir de hoy estas peticiones, que la compartan, que nos comenten, que nos digan, porque es muy lindo llevar este mensaje de Dios, lo que hace Dios en nosotros, los milagros y lo que nos ayuda en todos los conflictos de nuestras vidas que vamos pasando, que nos van surgiendo. Entonces, coméntenos, comuníquense con nosotros, y es una bendición que hay que llevarla, expandirla. Llevarla, como siempre lo digo, no tiene que ser un agua estancada, tiene que ser un agua que lleve vida a campos, a ciudades, a pueblos. Esa agua tiene que a llegar a todos lados. Así que lo repito y comuníquense y esperaremos siempre el milagro que Dios le va a llegar a todos. Así que bueno, para ir terminando con nuestro capítulo virtual, en primer lugar agradecemos a Ricardo Vázquez, fraterno de Honduras, a toda la gente de Honduras, agradecerles por estos testimonios hermosos. Gracias Ricardo, por lo que has compartido. Y no tenemos más palabras que agradecimiento, y que Dios siga haciendo grandes obras contigo, Ricardo, porque ha sido muy hermoso. Agradecer a los fraternos, a las damas, algún hombre nuevo, también a Goyo de España, que tenemos un hombre de España, Ricardo, para que sepas que es muy tarde y ha estado con nosotros, le agradecemos a Goyo, y a todos los fraternos que nos acompañan. Quisiera nombrar a todos, pero son varios. Si alguien quiere saludar, algo quiere decirle a Ricardo antes de que cortemos la conexión. ¿Me permitís, Gustavo? Sí, sí. ¿Me permitís? Dale. Sí, quiero simplemente decirle a Ricardo que el testimonio, si bien muy lindo y todo, lo que más impacta, lo que más me ha impactado es de que desde que empezaste a contar tu testimonio, siempre dando la gloria y la honra a Dios. Los testimonios que nosotros contamos es para glorificar a Dios, porque de alguna manera uno muestra el cambio, cómo éramos antes de conocer a Cristo y cómo es ahora conociendo a Cristo. Y eso es lo más lindo, eso es lo que esta organización hace, ¿no? Demostrar hombres y mujeres con vidas cambiadas, ¿eh? Demostrar el nuevo nacimiento, esa nueva naturaleza que Dios nos da, ¿eh? La humana y la divina. Así que es un testimonio muy lindo, pero lo más importante, como te digo, Ricardo, que tu testimonio glorifica a Dios. Y esta organización lo que hace es glorificar a Dios. Así que nuevamente te mando un fuerte abrazo. Saludo para todos mis amigos de Honduras, especialmente a don Mario Sánchez, a JR, bueno, y a todos los que conocemos allí, y que sigamos en contacto, sigamos en comunión. Así que muchísimas gracias, Ricardo. Gracias de todo mi corazón. Gracias. Gracias. Permitir compartir con ustedes las maravillas de Dios. Gracias. Gracias.
Gustavo, Gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo enorme. Ojalá que un día puedas venir a Argentina y compartir más de estas cosas de Dios. A todo Honduras, a todos los fraternos, gracias a los fraternos que nos acompañan. Y quiero repetir por último de que estos capítulos continúan de lunes a viernes, de 20 a 21 horas, y los sábados de mixtos, de parejas, y a las 10 de la mañana, y por el mismo sábado a las 19 de jóvenes. ¿Algún saludo más que quiera hacer un fraterno? Así ya vamos terminando. Y un abrazo enorme para todos, que Dios los bendiga, que Dios los cuide a todos. Así que bueno, muchachos, algún saludito y terminamos. Muchas gracias por todo, que Dios los bendiga. Gracias, Oscar. Gracias, Ricardo. Gracias. Bueno, damos por terminado. Ricardo, un abrazo enorme. Te recibiremos un Gracias, día. un abrazo.